Bueno, antes de continuar, recordaros que las comunicaciones seleccionadas y efectivamente presentadas, porque es posible que haya alguna persona que al final no puede estar con nosotros, serán objeto, si así lo queréis, las personas que la habéis aportado, serán objeto, digo, de una publicación de la que se hará cargo el Centra y para la cual ya, una vez que terminemos el congreso, recibiréis las normas, ¿no?, para que nos mandéis los textos definitivos y podamos iniciar el proceso de edición, ¿vale? Dicho esto, vamos a continuar con la siguiente comunicación a cargo de José María Diegues García, titulada Las partituras históricas del himno de Andalucía, análisis comparado de los contenidos. Cuando quieras, si quieres desde aquí o la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Me gustaría empezar dando las gracias a la Fundación por aceptar la comunicación y a todos vosotros y vosotras por la asistencia. Mi propuesta es un extracto de mi tesis doctoral que leí el pasado verano, en julio, en la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre el himno de Andalucía, que es el primero que se hace desde un punto de vista musicológico. El objetivo, básicamente, es ordenar y comparar las partituras del himno de Andalucía que nos han llegado. Nuestro marco de referencia va a ser la propia ley. Si ven, la Ley 3/1982, 21 de diciembre, sobre el escudo del himno de Andalucía, dice que la música y la letra en este caso es de Blas Infante y la música es de José del Castillo. Además, aporta una partitura que ellos la tildan como original, pero aquí tenemos el primer choque, porque esta partitura no es original. Esta se hizo expresamente solo para la ley en cuestión. De hecho, en 6 años de tesis, al haberme leído el expediente entero de la ley, no hay ni una sola referencia a esta partitura y nadie sabe quién la escribió. Es un poco un misterio. En la ley. No, esta es la partitura que está en la ley, en el BOJA. Yo lo que decía que esta partitura no es la que se cogió de Andalucía Desconocida. Esta es la partitura que está en la ley, en el BOJA y en el BOI. Y en el libro del himno andaluz, lo sé porque me lo regaló Javier, yo soy de Coria, viene también esta partitura. La ley la tilda como original, sin embargo, no es original. Esta se hizo expresamente para la ley. La siguiente... Vale. La siguiente referencia normativa, estoy yo muy acostumbrado a coger micro y cosas de estas. La siguiente referencia normativa aparece en el año 2007, cuando se reforma el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Ahí se habla, en el artículo 3.3, se habla de la partitura publicada por la Junta Liberalista en 1933. Acabamos de ver una partitura del 82. Es decir, la propia ley se choca entre ellos, porque la partitura del 33 no es la que acabamos de ver. Entonces, después de todo este lío, ¿cómo salimos de aquí? Pues la primera partitura que se publica, yo la he ordenado por el año de publicación, es en 1977. Aparece publicado en el Correo de Andalucía esa partitura, en la que el título era Este es el himno de Andalucía, no hay muchos datos más. Tenemos que esperar al año 1979, que es cuando, en una entrevista que concede María Ángeles Infante, ella dice que la partitura, esta primera, era suya, manuscrita, y se la había dado
a un concejal del Ayuntamiento de Sevilla y de ahí se filtra a la prensa y sale. La siguiente, la de 1979, en esa misma entrevista, es la que está en el libro Andalucía desconocida. Esa sí es la que está en el libro Andalucía desconocida. La próxima partitura que encontramos es la de 1982, que es la que se hace expresamente para la ley, que aparte de la edición es diferente y ahora veremos por qué. Y la última es la que encuentran los historiadores e investigadores Manuel Lijano y Manuel Ruiz Romero en el archivo de la Diputación, que es la que se entrega en el año 33 en la Asamblea de Córdoba. A esa es la que se refiere la normativa de 2007 cuando habla de la partitura de la Junta Liberalista. Mi siguiente paso, una vez que las ordené, fue ver la comparativa entre cada una de ellas, porque ahora tenemos 4, pero ¿son las 4 iguales o no? Yo he puesto aquí un ejemplo de la comparativa entre las dos primeras, la de 1977 y la de 1979. Si se fijan, hay muchas cosas que no están. Por ejemplo, arriba del todo, aquí pone lento y ahí no pone nada. La letra, la bandera blanca y verde, en las dos está. Sin embargo, a pedir paz y esperanza no está en la primera. Aquí el cuadradito este rojo que está aquí primero son 4 negras, allí son negra, blanca, negra. Sí, hay muchas diferencias entre las dos. A mí hubo 2, sobre todo, que me llamaron mucho la atención, que es el compás 21, voy a intentar señalarlo, que es este de aquí, y el compás 25, que es ese de ahí. El compás 21, la última corchea que está aquí, voy a intentar señalarlo, viene bemol en la partitura primera y B cuadro en la siguiente. Es decir, son 2 partituras totalmente diferentes una de la otra. Si nos vamos al... Bueno, faltan un montón de las dinámicas, los fortísimos, la gógica. La partitura de esta, la primera, la de 1967, es mucho más simple que las demás. Si nos vamos a la de la ley es una mezcla de las dos. Yo he puesto en rojo la que es de la primera, en azul la que es la de la segunda, y el compás 25, que es el que está en verde, lo he puesto material nuevo porque se arregló para que se pudiese cantar, porque había problemas a la hora de cantarlo. Como ven, las partituras son diferentes. Tenemos 3 partituras diferentes y 2 de ellas son iguales. Es decir, la 1979 y la de 1990 son iguales y las otras 3 son diferentes. ¿Cuándo creo yo que después de investigar mucho tiempo, cuándo creo que se hizo cada una? Pues la de 1977 es el germen de todas las demás. ¿Por qué? Porque si para un músico, para los que somos músicos, si queremos copiar, esta primera partitura no es difícil, se puede copiar fácilmente. Esa partitura desembocó en la de 1990, que es la que se entrega en la Asamblea de Córdoba. Después de esa asamblea aparece el libro Andalucía desconocida. ¿Y qué se hace? Que la partitura que se había entregado en la asamblea se imprime en el libro de Andalucía desconocida. Por último, como ya he dicho, la partitura de 1982, bueno, esa partitura se hizo expresamente para la ley, nadie sabe cómo ni por qué, pero sí es cierto que se ha dado como original cuando no tiene nada que ver ni con Blas Infante, ni con la Junta Liberalista, ni con nada. Por último, me gustaría dejar una pregunta en el aire, y es, después de todo esto que os he comentado de las partituras históricas del himno, ¿las escribió José del Castillo seguro? Y si no fue José del Castillo, que ya os digo que no fue, ¿quién fue? Puede ser. Muy bien, muchas gracias. Bueno, después de las presentaciones al final tendremos ocasión de hacer preguntas y de entrar en detalles, si os parece necesario, ¿no? Seguimos con la presentación de María del Carmen Sánchez Solís, Umar Ibn Hasun, como paradigma del andaluz en la historiografía de los siglos XIX y XX. Cuando quieras.
Bueno, antes de nada, como todos mis compañeros, buenas tardes y gracias a la Fundación Blas Infante por haber aprobado esta comunicación. Es para mí pues, una alegría presentarla aquí con todo lo que ello significa, ¿no? Yo soy muy consciente de que mi comunicación no está directa o expresamente relacionada con el andalucismo, ¿no? Pero aún así me parecía bastante interesante traerla porque al haber sido abordada la figura de Omar Ben Hafsun por parte de autores andaluces y andalucistas, bueno, pues el resultado es bastante interesante. Yo creo que de alguna manera puede interesar incluso a algún investigador que sí que trabaje directamente este tema. Como 10 minutos son muy poquitos, pues yo lo único que voy a hacer es plantear así brevemente a grandes rasgos lo que fue el trabajo y algunas conclusiones. Y como firme defensora de la ciencia y el conocimiento público y accesible, yo tengo la costumbre de colocar un código QR en mis presentaciones por si alguien lo quiere escanear y se puede consultar cualquier dato o incluso descargárselo. Esta comunicación pretende reflejar los resultados o parte de los resultados de mi trabajo fin de grado, que consistió en una revisión, análisis y, por supuesto, cribado de fuentes tanto medievales como contemporáneas que abordaban la figura de Omar Ben Hafsun, con el propósito de conocer, ¿no?, qué decían y qué se había escrito posteriormente. Por supuesto, el trabajo era mucho más amplio. Yo me fui dando cuenta que en la revisión a Omar Ben Hafsun, que bueno, ahora os hablaré de él, pero es un personaje andalusí, se le catalogaba, muchas veces se categorizaba como paradigma del ser español y a veces del andaluz. Bueno, esto en la historiografía del siglo XIX y XX. Para esta comunicación, por supuesto, la investigación no fue de este tema, pero para esta comunicación yo me he centrado en esos autores que sí que hablaban de un Omar andaluz. La pregunta, digamos, ¿no?, la pregunta de investigación era ¿por qué a algunos personajes se les categorizaba como andaluces y a otras no? ¿Cuáles eran las características o los requisitos, digamos, necesarios para que hablaran de un personaje andalusí como andaluz, ¿no? Y buscando esta respuesta, pues seleccioné varios autores que son los que vamos a ver a continuación. Pero antes, evidentemente, os voy a presentar, os voy a contar quién, aunque este hombre es para mí casi como de mi familia, os voy a contar quién fue Omar Ben Hafsun. Este hombre es un andalusí, ¿no? Fue un andalusí musulmán, nacido en la zona, el no ver la imagen me dificulta un poco, pero bueno, él nació en la zona de la actual localidad de Parauta y se traslada más tarde al actual yacimiento de Bobastro, ¿no? Todo esto está en la actual provincia de Málaga, una provincia que se corresponde, grosso modo, a la cura andalusí de Raya, ¿no? Sabéis que la cura es una delimitación geográfica, ahí la tenéis en verdecito. Bueno, pues este hombre, ¿qué es lo que tiene de especial? ¿Qué es lo que tiene de diferente para que haya sido abordado por los autores de esta manera? Por un lado, lo que tiene de especial es que, según las fuentes medievales, fue el mayor rebelde de Al-Ándalus, ¿no? El gran rebelde que puso en jaque al Estado omeya, y por otra parte, y esto sí es importante, su vinculación con la religión cristiana. Tanto por descender de antepasados hispanos no musulmanes y presumiblemente cristianos, como por su supuesta conversión al cristianismo en el año 899. Y es precisamente esta conversión o esta relación con el cristianismo lo que propicia que sea abordado por autores durante estos siglos XIX y XX, no por casualidad, por el momento del auge y teorización de los nacionalismos, y se ha visto para reforzar, o se ha usado para reforzar esa unión, ese binomio indisoluble del ser cristiano
y el ser español y viceversa, ¿no? Yo empecé a ver que también se había usado como andaluz y bueno, pues eso es lo que vamos a abordar ahora en este caso. La revisión historiográfica, bibliográfica, así de manera cronológica, os quiero resaltar, muy importante, nos debería llamar la atención, cómo un personaje que en el año 1592 es nombrado como principal entre los moros, con esta palabra del padre Mariana, ahí tenéis la publicación y su posterior traducción, va pasando progresivamente a convertirse en un rey de España, en un adalid del cristianismo, que siempre fue cristiano en su interior, o un caudillo andaluz de raza visigoda, o bueno, todo este tipo de catalogaciones, ¿no? Un poco fuera de contexto, ¿no? Estamos hablando de un personaje del entre los siglos IX y X. Y ya los 4 autores que yo he seleccionado para esta revisión en concreto, que por supuesto no están elegidos al azar, yo para la investigación, digamos, del TFG revisé absolutamente toda la bibliografía que abordaba este personaje desde la Edad Media hasta ayer, y los autores que realmente hablan de él como andaluz y que lo hacen en extensión, ¿no? Que no es una simple alusión de pasada, pues son estos que veis en las pantallas, que algunos os sonarán. Tenemos 4 autores, 3 de ellos andaluces y 2 de ellos además andalucistas, conocidos seguro por ustedes. En primer lugar tenemos al único no andaluz, de hecho es el primero que habla de un Umar andaluz, ¿no? En este caso el holandés Reinhard Dossi, y esto lo hace en su obra Historia de los musulmanes de España en 1861. A continuación tenemos a Rodolfo Gil Benumella y a Isidro de las Cajigas, ambos, como digo, pues bien conocidos por ustedes. En el caso de este último, pues por haber sido colaborador del padre de esta casa y haber publicado en revistas como la ya mencionada Bética. Y por último tenemos a Fidel Fernández. Fidel Fernández es también andaluz, en este caso no andalucista, pero sí andaluz. Él escribió sobre todo en la época, durante la dictadura de Franco. Él no es historiador, sino que es médico de profesión, pero bueno, escribió varias obras, varias novelas históricas. Ay, ¿qué se ha pasado? Bueno, pues en la revisión de estos autores, y lo voy a englobar todo junto porque si no, no terminaría, tenemos como 3 puntos clave. El primero es el andaluz, ¿no? La categorización de andaluz. En todos los autores abunda Umar Ben Hassún andaluz, el jefe andaluz, el amo del país andaluz, el jefe de las tropas andaluzas, los ejércitos andaluces. Bueno, todo esto es común a los 4 autores, ¿vale? Y es muy significativo porque además es muy repetitivo, ¿no? Es todo el tiempo como haciendo hincapié en el andaluz. Yo he traído algunos tópicos, ¿no? Porque ese es el segundo punto, los tópicos, los prejuicios, ¿no? Los clichés que todavía hoy se atribuyen a las andaluzas y andaluces, como por ejemplo, y lo voy a leer porque si no, no voy a terminar, tenemos por aquí pues, el buen humor, la frescura o despreocupación andaluza, o la fanfarronería que todavía hoy se atribuye a los andaluces, ¿no? Un poco haciendo hincapié en esos tópicos, ¿no? Además se habla hasta de una fisonomía andaluza, de unos rasgos físicos típicos de los andaluces que no se ven muy bien cuáles son. Hay una cita que a mí me parece muy significativa que dice, es que creo que se está pasando solo, ¿no? Y no sé, hasta luego. Vale, esta segunda que dice, que a mí me parece muy curiosa, es la que habla de los, verá, lo encontraré, de los árabes, ¿no? No lo encuentro. Bueno, vale, que los árabes eran obreros o mercaderes, pero los andaluces eran agricultores que se ganaban penosamente la vida, o que para los árabes los andaluces resultaban rudos, groseros, tacaños, campesinos. Bueno, pues un poco el reflejo de la época, ¿no?
Y en tercer lugar, el último aspecto clave es el andalucismo. Sobre todo, evidentemente, en los autores andalucistas abundan menciones al andalucismo, al nacionalismo andaluz, incluso a la independencia andaluza, ¿no? Que supuestamente Umar Benhassún deseaba y todos los seguidores andaluces deseaban esa independencia andaluza en el siglo IX. Bueno, para concluir, y no sé por dónde anda ya. Para concluir, con respecto a la pregunta que yo me proponía al principio, ¿a qué se llama andaluz, ¿no? Y qué requisitos o qué características tienen estos andaluces? Yo he podido observar que lo que no es requisito, por ejemplo, es la religión, ¿no? Que en otros autores sí que es. En mi investigación anterior se asociaba mucho, ¿no?, ese requisito de ser cristiano. En este caso no es, porque en esta obra nos hablan de andaluces musulmanes y nos hablan del propio Umar Benhassún andaluz. Por tanto, no es religioso y tampoco es geográfico, o por lo menos no geográfico en sí mismo, del propio personaje, porque tenemos otros personajes que han nacido o que nacieron en la actual zona, en la actual geografía de lo que hoy es Andalucía, que nunca se catalogan como andaluces. Estamos hablando, por ejemplo, de Almanzor, de los propios omeyas, ¿no?, que también nacen aquí, o de líderes políticos que se alían con Umar Benhassún en algún momento, que son de ascendencia árabe o amasí. Entonces, ¿cuál es ese requisito? Pues en mi caso lo que yo he podido observar y deducir es que el requisito es geográfico, pero no del propio, digamos, personaje, sino que el personaje hubiera nacido en lo que hoy es Andalucía, pero que sus antepasados también. O sea, que es lo que nosotros entenderíamos como el sustrato indígena anterior a la llegada del Islam al sur de la península, ¿no? Es un poco el requisito, que seas de aquí, pero que tus antepasados sean de aquí. Y a estas personas sí que se les llama andaluces en esta obra. Y luego se podría plantear la idea también de que estos andaluces y andalucistas estuvieran usando la figura de un personaje que se había ensalzado, ¿no?, como un héroe, que se tenía en un pedestal muy alto, ¿no?, como un personaje positivo, lo hubieran, digamos, utilizado como símbolo para ese momento del andalucismo, ¿no?, digamos, un poco para la cuestión de la identidad, ¿no? Y yo creo que esto es muy interesante porque estos autores, sea queriendo o sin querer, están marcando en este momento y están recogiendo lo que ellos pretenden que sea reconocido o no como andaluz, ¿no? Y creo que en ese caso pues, es muy significativo porque al final, aunque mi personaje sea andalusí, pues estamos hablando de una literatura de los siglos XIX y XX que ya sabéis pues, que son momentos bastante importantes en esta cuestión. Y yo ya termino, como digo, los resultados eran mucho más amplios y bueno, si alguien tiene alguna cuestión o alguna pregunta, pues quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muy bien, pues continuamos con la presentación de Marta Cuevas Caballero, el texto como pretexto en las vacantes, 1987 de La Cuadra, Andalucía entre Tebas y Sevilla. En primer lugar, por supuesto, muchísimas gracias a la organización del Congreso por aceptar mi comunicación. Esto también es, en este caso, un pequeño extracto, pequeñísimo extracto de mi trabajo de tesis doctoral que defendí hace un par de meses en la Universidad Pablo de Olavide. Y bueno, he titulado la comunicación El texto como pretexto en las vacantes de 1987 de La Cuadra, Andalucía, entre Tebas y Sevilla. A ver si puedo pasar. ¿Qué botón es? Ah, vale, que hay que darle. Vale, gracias. Perfecto, gracias. Bien, empiezo muy brevemente por contar, aunque seguramente habrá más de una persona en la sala que sepa de qué compañía de teatro hablo, legendaria absolutamente.
Empiezo un poquito por contar acerca de la cuadra. La cuadra de Sevilla nació aquí en el barrio del Cerro del Águila en el año 1971 y estrenó la que sería su primera obra de teatro en 1972, fue Quejío, un montaje de denuncia acerca de las condiciones de vida de los campesinos andaluces y demás, y de la dureza del trabajo en el campo y de la precariedad de sus condiciones sociales, ¿no? Han hecho otros montajes memorables como Herramientas, Andalucía amarga, Nanas de espinas, Alucema, Don Juan en los ruedos, etc. Verán que a lo largo de la presentación incluyo bastantes imágenes, en este caso sí he incluido imágenes de otros montajes de la cuadra que no son Las vacantes, ¿no? Básicamente la filosofía teatral de la cuadra, o el propósito esencial teatral de la cuadra de Sevilla, es la representación y la reivindicación activa de Andalucía en todas sus formas, ¿vale? Y además haciendo un tipo de teatro de izquierdas. El propio Salvador Tábora, director de la compañía, lo concebía como teatro obrero, como teatro de izquierdas. Él decía que no se puede hacer teatro obrero que represente las preocupaciones de las personas de a pie, de la clase obrera, con el lenguaje dramático, decía él, que nos dejó la derecha, ¿no? No se puede hacer teatro burgués. Entonces él utilizaba herramientas, de hecho tituló así uno de sus espectáculos, utilizaba herramientas, utilizaba elementos disruptores en escena, maquinaria, por supuesto muchísimas alusiones a la cultura andaluza en su sentido musical, al flamenco, al cante, al baile, etcétera. Este lenguaje escénico de Salvador Tábora entiende el teatro como un fenómeno, por supuesto, socialmente comprometido, ¿vale? Que no se debe, decía él, centrar tanto en lo textual, en el texto teatral, sino en la transmisión de imágenes poéticas sobre el escenario, en la transmisión de imágenes más visuales, más audiovisuales, sensoriales, y en la creación de lo que él denominaba la poética de los sentidos. La poética de los sentidos consistía en transmitir al público desde la escena eso, más de lo mismo, ¿no? Imágenes sensoriales con las que el público se pudiera quedar y que le generaran sentimientos y conclusiones y pensamientos sobre la obra que no consistieran meramente en el texto, sino en más cosas, ¿no? En mucho más. Él tenía lo que él mismo denominaba una concepción aliteraria del teatro, o sea, un afán no de eliminar lo literario del teatro completamente, sino de hacer un teatro que no estuviera tan basado en el texto. Si puede pasar la diapositiva, por favor. ¿Funciona ya? Vale. A ver si puede ser. Ay, perfecto, gracias. Como les decía, un poquito más, ¿no? Filosofía escénica taboriana, decíamos teatro de izquierdas, teatro de compromiso social, por supuesto, la creación de imágenes poéticas y demás. Aquí tienen una imagen de Salvador Tábora, que falleció el 8 de febrero de 2019, y una imagen del Teatro Tábora, que está allí en el Cerro del Águila, por dentro. Curiosamente, tengo luego, esto es anécdota personal, un ensayo de teatro que lo voy a hacer en la nave del Tábora con la compañía amateur con la que trabajo, ¿no? Yo hago teatro clásico, hago tragedias griegas y demás, y estamos con una tragedia griega. Ese era, de hecho, el tema de mi tesis doctoral. Muy rápidamente, acerca de la obra que nos ocupa en esta presentación, que es Las vacantes, una tragedia griega titulada Las vacantes, de Eurípides, que era uno de los tres grandes trágicos griegos, atenienses. ¿Qué representa Las vacantes? Pues un mito, que es básicamente el mito de un poco uno de los mitos más célebres del llamado ciclo tebano, ¿vale? ¿En qué consiste? Pues la obra cuenta cómo el dios Dioniso, que es, si recuerdan, el dios del vino, del teatro, del frenesí sexual, etc., llega a la ciudad de Tebas, donde la gente se niega a reconocer su divinidad, lo consideran como una entidad, un héroe menor que ni siquiera llega a ser un dios, etc. Evidentemente al dios esto le molesta, le enerva, y él quiere que se reconozca su divinidad. Entonces llega a Tebas disfrazado, utilizando sus artes báquicas, el vino, el frenesí, etc., seduce a las mujeres tebanas para que se escapen de las ciudades donde se están portando súper bien con sus maridos y demás, y se las lleva al monte a hacer orgías y de todo allí, y
Penteo, que es el rey de Tebas, representa todo lo contrario a lo que representa Dioniso. Frente al caos, el orden, la autoridad, la severidad, la rectitud, etc. ¿Cómo acaba la obra? Pues básicamente como el Rosario de la Aurora. Dioniso seduce también a Penteo, lo insta a unirse a su culto, y una vez que el rey se ha unido a su culto, es casi literal, se lo lleva disfrazado y eso, bueno, disfrazado de mujer, o sea, lo despoja un poco de su masculinidad, se lo lleva al monte y en el monte hace que las bacantes básicamente lo descuarticen entero y que su propia madre Agave, una de las mujeres, Agave según la cuadra, Ágave, con el acento en otro sitio según la versión más extendida del mito, pues que su propia madre Ágave lo llegue con la cabeza del niño plantada en una pica y demás, y se cree que ha matado a un león. No es un león, luego ya sale del delirio en el que está y se da cuenta de lo que ha hecho y de que realmente pues, ha matado, ha asesinado a su propio hijo, ¿no? Las tragedias griegas son así, son muy tremendas, ¿vale? Por expresarlo así de una manera más coloquial. Si pasamos a ver en concreto, teniendo estas nociones sobre el mito, en qué consistían las bacantes de Tábora, ahí tienen ustedes el cartel a la derecha. Se estrenaron en el año 1987, en abril del 87, se preestrenaron aquí en Sevilla, en el ya desaparecido Teatro Álvarez Quintero, y unas semanas después se estrenarían en el Teatro Español de Madrid, ¿vale? La gran, digamos, cabeza de cartel de la obra era la bailaora Manuela Vargas, que tenía el papel de Agave en la obra, era un papel bailado. Agave en la obra no habla, ¿vale? La madre de Penteo, si recuerdan, en esta versión de las bacantes no habla, no pronuncia ninguna palabra, sino que solamente baila, ¿vale? La obra ha sido uno de los mayores éxitos de la cuadra, se retomó en la temporada del Teatro Salvador Tábora de los años 2008-2009, evidentemente con un elenco distinto de actores y demás, y en su época original había estado en cartel, para que se hagan una idea, hasta 1990, o sea, estuvo prácticamente 3-4 años de gira, ¿vale? Si hablamos un poquito de la concreción de ese lenguaje de Salvador Tábora y de la cuadra en las bacantes, en este espectáculo de las bacantes, ¿qué hace Tábora? Pues que básicamente se lee una traducción de las bacantes de Eurípides y se la lee para luego dejarla a un lado, ¿vale? Se la lee, la asimila, la deja a un lado y básicamente quita prácticamente todo el texto de la obra para hacerla suya a su manera. ¿Cómo lo consigue? Pues, una vez más, Salvador Tábora, y aquí está lo que yo percibo como una genialidad por su parte, utiliza esta tragedia griega, que aparentemente no tiene nada que ver con nosotros, con los andaluces, para reflejar activamente a Andalucía. Salvador Tábora se apropia las bacantes de Eurípides y las utiliza no ya para trasladar a Andalucía a la antigua Grecia y contar mitos, nada, sino que básicamente él se trae el mito a Andalucía, ¿vale? Reinvención, apropiación han sido las palabras que yo entiendo, que yo he utilizado ahí para hablar de esto. ¿Cómo refleja Salvador Tábora Andalucía? Pues hace un paralelismo entre Tebas y Sevilla, ¿vale? ¿A través de qué? Pues a través de lo litúrgico, las fiestas, en este caso Semana Santa y Rocío, básicamente, para contar un poco esa historia de las bacantes. Hay un paralelismo importante porque, evidentemente, la tragedia original tiene un gran contenido de carácter religioso, ¿vale? Hay un carácter ahí de paganismo también, sí. Sobre esto podemos debatir, evidentemente, pero yo personalmente creo que en especial la Semana Santa, que a mí, por cierto, me encanta, la Semana Santa de aquí de Sevilla también tiene un cierto componente de paganismo, ¿no? Se vive de una manera muy especial en la que no necesariamente todo el mundo es creyente, sino que lo vivimos más como una tradición, como una celebración, ¿no? Casi despojada para mucha gente, creo yo, de lo religioso, ¿vale? Por otro lado, la Semana Santa plantea un embellecimiento del sufrimiento de Cristo y demás, que se dulcifica muchísimo. Es un poco eso lo que hace también la tragedia griega. Nos presenta el sufrimiento humano de una manera que nos es quizás más fácil de entender o más fácil de racionalizar o de asimilar, ¿no? ¿Qué forma adopta básicamente esta plasmación de la Semana Santa o del Rocío en las bacantes de Tábora? Pues fíjense en el vestuario de la obra. A la izquierda del todo, Manuela Vargas como Agave,
¿vale? Que lleva básicamente pues, una bata de cola de una cantante, de una bailadora de flamenco, de una coplera o lo que quieran, ¿no? A la derecha tenemos a dos personajes más. Tenemos a Cadmo, vestido, ahí aparece de negro, su traje en realidad es de color morado, un color también muy relacionado con la Semana Santa. Y a la derecha de Cadmo está el ciego Tiresias, que es un adivino que ve cosas, ¿vale? Que ve todo. Él está ciego, pero sabe y ve muchas cosas, y que va vestido básicamente con una túnica blanca de cola de nazareno y con un cinturón de esparto, ¿vale? O sea, Salvador Tábora le da a Tiresias este carácter religioso vistiéndolo con una túnica de nazareno, pero la obra está ambientada en la antigua Grecia, ¿vale? Un poco más a la derecha tienen ustedes ahí arriba a Dioniso, que es el personaje que aparece un poquito de espaldas, que va vestido también como un bailador, con sus botines de tablao, con su chaleco, sus cosas de color rojo, de color grisáceo. A la derecha de Penteo se encuentra, perdón, a la derecha de Dionisio, llamado aquí Dionisio, se encuentra el rey Penteo, al que curiosamente pues la corifea, que es el líder del coro de bacantes, de mujeres báquicas, está poniéndole una falda con la cual lo va a transformar en una mujer y se lo va a llevar al monte, y ese va a ser el principio de su perdición, ¿no? Abajo a la derecha se ve un poquito peor, pero si investigan ustedes imágenes de la obra en internet pueden ver que el coro de bacantes va vestido con unos vestidos de terciopelo y con unas camisas blancas interiores casi como los corpiños o como los mantos de las vírgenes de la Semana Santa, ¿vale? Aparte, pues el personaje de Cadmo, el que como les digo está a la izquierda de Tiresias, de oscuro en la foto central, canta fandangos relacionados con el tema de la obra. Yo soy abuelo de un rey de una tragedia griega, y condeno los poderes que las manos encadenan, etcétera, y es una letra de fandango con una guitarra acompañando que tiene un tema relacionado, curiosamente, con una tragedia griega, ¿no? Aparte, en el apartado de sonido suenan marchas procesionales por megafonía, suena la marcha Nuestro Padre Jesús en algún momento, una marcha de paso de palio. Hay una sevillana corralera. Al principio, las bacantes entran bailando una sevillana corralera, pero lo hacen inclinada sobre el torso hacia abajo, porque es una manera de representar un poco lo que Tábora está haciendo ahí con la tragedia griega. O sea, la está invirtiendo un poquito y la está adaptando a su manera de plasmar Andalucía, ¿no? También es una manera de plasmar lo animal de las bacantes. Las bacantes son mujeres salvajes que luego, de hecho, se van a cargar al rey Penteo, ¿no? Por decirlo así. Lo que Tábora pretendía plasmar esencialmente también en este montaje era una oposición entre lo que él entendía como el norte versus el sur, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos a Penteo, el rey Penteo, como les digo, representante de la autoridad, de lo regio, de lo recto, del no caos, ¿vale? De lo contrario al caos, de la severidad y del aquí se hace lo que digo yo. Y aparece caracterizado con esa corona, con esa coraza, etc. Y por otro lado tenemos a Dionisio, que representa, como dios del caos, todo lo contrario. La libertad, el desorden, lo transgresor, etc. Tábora entendía que aquí se podía establecer un paralelismo entre el norte de España, si ustedes quieren, más entendía él, siempre hablando en opinión de Tábora, ¿vale? Esto es opinión de Salvador Tábora. Él entendía el norte como más, igual, más recto, más frío, más apegado a lo tecnológico, más cerebral, menos sentimental, etc., frente al sur representado por Dionisio, que sería pues, más intenso, más vibrante, más emocional, etcétera, y más de dejarse llevar, por supuesto, por sus tradiciones, ¿no? También es una manera de representar la dualidad entre el trono de Penteo, por un lado, y los barriles de vino de Dionisio, como dios del vino, por otro lado. Por último, otro elemento que se puede comentar también, muy interesante, fue el uso como escenografía de una noria enorme en escena. Por cierto, aquí tengo que dar gracias también a Concha Tábora, la hija de Salvador Tábora, que me recibió un día en la etapa final de mi tesis doctoral para que yo la entrevistara, le preguntara cosas, me enseñó la noria, que la tienen todavía allí guardada, me enseñó los tirsos, los trajes de las bacantes, una auténtica maravilla. La noria aquí, que es una noria enorme de madera,
gira sobre sí misma, no solo gira en el sentido en el que lo hace una noria, sino que gira sobre su eje y tiene en la base, no se aprecia muy bien en la foto, pero en la base tiene una peana como de claveles rojos que una vez más nos remite a un paso de Semana Santa. Y aquí quiere representar el Monte Citerón. El Monte Citerón era una zona que rodeaba la ciudad de Tebas y donde las bacantes pues, iban a hacer de las suyas, ¿no? Aquí la noria quiere simbolizar con su giro esa manera de perderse de las bacantes, de dejarse llevar por la locura, por el éxtasis, etc. Y también quiere representar, la noria se ha interpretado en diversos círculos académicos en el estudio de esta obra como un símbolo erótico, ¿vale? Porque las bacantes giran, se enganchan en los radios de la noria, giran, se ponen cabeza abajo, etc. Y hay quien en ello ha visto pues, símbolos fálicos también, ¿vale? Una manera de representar la sensualidad de las mujeres, etc. A modo de conclusiones, y para no extenderme mucho más, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una reescritura del clásico de Eurípides que se hace mediante una apropiación muy personal, ¿vale? A mí, les tengo que decir que a mí personalmente no me atrae especialmente el flamenco, ¿vale? Pero esta obra me ha encantado trabajar con ella, seguramente de las que más del corpus de mi tesis doctoral, y consiste, de nuevo, con lo que les he dicho, en un traslado muy libre del mito a Andalucía, ya no de Andalucía al mito para reflejarla, sino del mito a Andalucía. El texto aquí, como ven, y ahí estaba el título de la comunicación, es un mero pretexto, porque Tábora se lee a Eurípides y luego lo hace suyo, ¿no? Y con ello, además, logra dignificar, y aquí creo que está lo más importante y lo más trascendental de esta obra, logra dignificar y resignificar lo andaluz para ir más allá de los tópicos sobre el flamenco, sobre la Semana Santa y demás, y decir, pues aquí estamos como andaluces, ¿vale? La obra está disponible en YouTube, por cierto, la pueden ver entera, está en un enlace de YouTube, la tienen grabada, así que nada, de nuevo, quedo a su disposición si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues por último tiene la intervención Pastora Marín con su comunicación Andalucismo, Cultura, Clase y Corpo Soberanía en el Skinscape. Cuando quieras. Perfecto. Y ahí tiene. Sí. Bien, buenas tardes. Felicitar y agradecer también a las organizadoras, particularmente por el evento también de las camisetas, ¿no? Paralelo, y por la oportunidad y apuesta casi porque esta comunicación esté aquí en esta mesa. En semejante aquelarre maravilloso de gentes de varias generaciones que me llevan inspirando mucho tiempo. En las referencias no están la señora Preformer o Antonio Manuel o Juan Porras, que me siguen alumbrando cada día, y muchas otras personas. El espacio eran 10 minutos y poco más, pero ahí estáis en el Cora. Dice Ramona Rubio que tatuar el cuerpo abre una puerta a la necesidad ontológica de la humanidad de usar la carne como repositorio para conservar nuestra historia. Y yo me pregunto de qué forma podemos leer nuestra historia como pueblo en el paisaje de la piel de quienes hoy habitamos esta tierra. Y de eso va un poco esta cosa que hoy presento. A ver si voy para atrás o para adelante. Para adelante. Bien, es una comunicación fronteriza, como mi propia existencia. Podía estar hablando de soberanía, mañana en las representaciones plásticas. No es análisis literario tampoco lo que contiene, pero alrededor de su creación ha sonado mucha música y me quedo entre muchas otras con estas 3 referencias que incluyo y que marcan también mi lugar de partida y que, bueno, tanto quienes ahí se representan en esas pequeñas referencias están atravesadas por el vínculo con el territorio, pero también con la clase. Creo que todas y todos deberíamos ya seguir a Haraway y explicitar el lugar de enunciación que ocupamos cuando nos sentamos a compartir. Julia Pérez Amigo se pregunta,
Y cito textualmente: ¿existe el cuerpo de quien escribe en alguna investigación? Sigo. El cuerpo, entendido como el lugar de la vivencia, el deseo, la reflexión, la resistencia, la contestación y el cambio social, en diferentes encrucijadas económicas, políticas, sexuales, estéticas e intelectuales. Declaro que defiendo la gestación, el parto y la lactancia deseados y soberanos. Me importa nombrarlos desde ahí como lo que son, procesos sexuales, y no con la palabra maternidad, que está cargada intencionadamente de otros significados, como impulsos creadores, catalizadores y aceleradores de procesos de transformación y ruptura. La crianza como responsabilidad y oportunidad de transmisión de esa memoria, de la lengua materna, de la educación consciente, ¿no?, que hablaba Blas Infante y que nos traía Eva Castaño también esta mañana. Como feminista andaluza, se lo recuerdo también al feminismo andaluz, que incorpora la mirada y la perspectiva decolonial, o mejor, anticolonial, y que en una parte importante, pese a que reivindican la matria y el comadreo y las comadres, etcétera, no han sido atravesadas por las experiencias de gestar, parir o lactar, o las han atravesado pero violentadas en su soberanía, o en cualquier caso siguen en la mirada hegemónica respecto de la maternidad como carga, borrando su potencia de corposoberanía y de agencia política, al final desactivando la potencialidad emancipadora que también tiene. Me enuncio, por tanto, compartiendo la resistencia y la lucha de las mujeres o los cuerpos sociohistóricos leídos como mujeres, cada uno que se sitúe en las coordenadas que prefiera, que son también madres. Vuelvo a Julia, no quiero abusar, pero me encanta su trabajo, y cito la autoetnografía como herramienta de investigación de especial interés para acercarnos a la corporalidad, porque pone en conversación lo personal, lo autobiográfico, con lo sociocultural, ¿no? Permite también conectar conceptos sociales, políticos y culturales con la propia experiencia, con la autobiografía. Bien, adopta, huelga decir, mi análisis una forma, rescatando a Mariluz Esteban, una forma totalmente comprometida, séptica e intencionalmente no neutral en esta comunicación. Bueno, las fotos, huelga decir, que tienen una relación directa con nuestro territorio, pero también he querido hacer un guiño a las luchas en Abya Yala, ¿no?, también del cooperativismo y de las mujeres que defienden el territorio, las mujeres madres que han defendido el territorio. Bien, yo vengo del campo de Gibraltar, la periferia de la periferia, una comarca, un cantón histórico, clave también en el municipalismo confederalista, ¿no? Por cierto, bueno, volveré a eso más tarde, vengo de allí, que tiene continuidad territorial con dos potencias extranjeras, ¿no?, tanto Rota, un poquito más lejos, como Gibraltar, que lo tenemos ahí. Doblemente militarizada, por tanto, y en estos momentos cooperadora directa con el genocidio sionista de Palestina. Ese lugar especial, desde ese lugar especial, que llevamos 300 años conviviendo, más de 300 ya, pueblos, ¿no?, en contacto por otras decisiones que no siempre, de las que no siempre somos agentes, pues producen fenómenos como el llanito, que me es muy natural, pero que cuando me subo al norte, es decir, a Sevilla, empiezo a encontrar que no es tan natural para el resto de la gente, ¿no? Y empieza a aflorarme una conciencia de una mirada investigadora e indagadora sobre ese fenómeno, que a mí me es muy natural, y a base de leer sobre sociolingüística, políticas lingüísticas y tal, pues me entretengo un rato ahí, me quedo enamorada de la teoría sobre los paisajes lingüísticos y empiezo desde ahí. Paisajes lingüísticos que están en las calles, ¿no?, pero que salta a las tazas, a las camisetas, ¿no?, por eso la felicitación en particular de esa exhibición, ¿no? Vale, Brais Fernández nos trae que, cito textualmente, no solo las clases dominantes son portadoras de cultura, las clases subalternas también hacen la suya en tensión con la dominante, y que no es casual que, inserto aquí Gramsci, utilice el término cultura subalterna. Pues una de las características básicas de la cultura de las clases populares bajo el capitalismo es estar históricamente a la defensiva. Pongo esto en diálogo con Isidoro Moreno, que nos recordaba hace 20 años y he vuelto a escuchar felizmente ahora, ¿no?,
que las oligarquías andaluzas o la oligarquía andaluza contribuyó activamente al bloqueo de la conciencia sobre la cultura andaluza. Y leo en este paisaje, sobre todo en la tercera imagen, ¿no? que es el mosaico de Instagram de la página de Taifa, que es una de las marcas de camisetas, pues dos alusiones muy directas, ¿no? a la lucha de clases y a la memoria, ¿no? A la memoria de Antequera, que aunque está ahí solamente reflejada como paisaje, pero David Juliá, en las recientes jornadas por la Constitución, celebradas en Antequera precisamente, subrayaba el hecho diferencial constitucional andaluz, que más allá de la identidad etnolingüística, está claro que, que contamos con una historia de pionerismo en este aspecto, ¿no? Y ahí, pues yo leyendo el paisaje me lo encuentro, ¿no? Lo jurídico también me ocupa un tiempo, pero en otra vida. Vale, de la rotulación, de las tazas, del textil. Me fijo especialmente en el textil, la elección de esas dos camisetas, ¿no? que llevan, bueno, más allá del estilo coincidente, blanco sobre negro, ¿no? Sí, las dos pertenecen a mis comadres, que no son mías, quiero decir que es la marca que eligen un proyecto de diseño de camisetas feministas y antirracistas, que es modelo de economía social y solidaria, desde la selección de textiles, la elección de cooperativas de trabajo, proyectos de autoempleo, etcétera. Y me llama la atención porque la eligen dos líderes, ¿no? Que se reivindican como soberanistas, pero que son un guiño, no sé si apropiación o alianza con el feminismo, ¿no? Porque al final no sé si reconocen la imagen de Gata Katana en la figura del centro, de la camiseta del centro, y somos hijas o nietas de moriscas, ¿no? en la camiseta de Carlos Ríos. Vale, pues del linguistic landscape, y perdonadme que use el inglés, pero que cuando acotan el término se hace desde esa lengua, pasamos al skinscape, ¿no? ¿Qué es esto? O al piel paisaje, que también se ha traducido ya, ¿no? Bien, pues trayendo a Peck y Strauss se consideran las acuñadoras del término, aunque me importa subrayar que 10 años antes, precisamente Ramona Rubio ya lo acuñaba y de una forma intuitiva también dialogada, ¿no? Con otros estudios, pero en cualquier caso, el skinscape, las imágenes y las palabras en el cuerpo producen también un paisaje lingüístico corporal que viaja, y estoy citando textualmente, que viaja en ese paisaje lingüístico más amplio de los espacios públicos y privados. ¿Voy bien de tiempo? Creo que sí. ¿Y cómo llego, qué salto doy yo a pasar de que me interese el pasaje lingüístico al skinscape? Pues cuando me atraviesa la maternidad o la gestación, el parto y la lactancia, como proceso de transformación permanente de mis órganos, tejidos, hormonas, emociones, cuerpo, a los 7 años ya de transitarlo, habiendo vivido el estigma de salirme del sistema a la hora de parir, pues me nace el impulso de honrar y marcar mi cuerpo con un tatuaje, y es el primero que me hago, de la mano de Mari Mochi, aquí en Sevilla, tatuadora, ilustradora y ceramista. Llego a ella de la mano de una comadre mía, María. Después me tatúo con Lola Zorro en Madrid, con quien elijo mi muslo derecho, inspirado por otra comadre, por Marta, y termino en mi costado izquierdo y en Sara del Campo, en Huelva, propulsada por la filigrana de otra comadre, mi hermana Alba. Vale. En esta pequeña, muy pequeña, pero muy significativa y legítima muestra, he elegido a dos tatuadores andaluces, a Jorge López, de aquí de Sevilla, que en su perfil de Instagram cuenta con 26.000 seguidores y seguidoras, y a Sara Márquez, de Huelva, Sara del Campo, que tiene solo 2.300, pero me importan en lo personal porque me tatué con ella y también porque ella tatúa con hand poke, que es una técnica manual que se empleaba hace cientos de años en muchas culturas, a partir de la punción con una aguja en la capa superficial de la piel, ¿no?
Descansa en el pulso y la fuerza y la paciencia de la persona que tatúa y de la tatuada. Y bueno, es una cicatrización sorprendentemente natural y menos dolorosa, ¿no? Yo diría casi más orgánica. Es el último tatuaje que me hice y lo conecté con toda esta cosa de huir de la fetichización de la tecnología de la que hablaba Federici, ¿no? Y de pronto descubrir que hay otras formas de tatuarse. Vale. Siento muchísimo no poder tener 4 horas para detenerme en cada... Bueno, esto es una muestra ínfima de material que tienen publicado en sus perfiles ambos tatuadores, en este caso Jorge, Claveles y Tribales. Insisto, siento mucho no poder detenerme. Si después hay interés en comentar alguna cosa, pues podemos pararnos, ojalá. De entre los muchos elementos, siempre figurativos, ¿no? De reapropiación de símbolos, también de resignificación de la que hemos hablado, se lleva hablando todo el día. A mí me llama la atención el número y la representación de mujeres en las que se ocupa Claveles y Tribales, ¿no? En brazos de hombres, pero también en brazos de mujeres. Y subrayo también, porque me parece que tiene una significación especial, el tamaño de los tatuajes. Porque, como nos recuerda Beverly Yuen, o si pensamos un poco en la tendencia de influencers, ¿no? Que aparecen en Forbes y llevan tatuajes pequeñitos, ¿no? Y delicados, ¿no? Hablo de mujeres que se presentan como, bueno, pues al final más prudentes, ¿no? El subrayar una parte importante de tu cuerpo y además hacerlo de una forma ostensible en las mujeres proyecta pues una imagen de mayor osadía y de insumisión, ¿no? De alguna forma. Bueno, rápidamente las llamadas. Me importa poner especial atención a este último, que es el emblema el símbolo del escudo, ¿no? Transformado con las recoveras ahora no recuerdo del pueblo, me van a perdonar, pero del Viso, gracias. Vale, de la faceta de... Claro, tatuadores y tatuadoras suelen ser ilustradores, ¿no? Ilustradoras. Y con Claveles no me he tatuado, pero sí me importa traer pues su forma de... bueno, en estas portadas, ¿no? Para el Sevillaner y el Topo Tabernario, cómo define unas coordenadas políticas muy explícitas, ¿no? Y bueno, pues están cargadas de simbología también, igual para tirarse 4 horas interpretando las imágenes y sobre todo leyendo los artículos, que son muy interesantes, pero tenemos que pasar. Bien, Sara, bonita, para cuando me escuche, juega con elementos de la naturaleza y el lenguaje está muy presente. De pronto me lleva otra vez al paisaje lingüístico, ¿no? Aclaro, por cierto, que me importa mucho la cuestión de la normalización y la estandarización y sigo con mucha pasión y dolores las disyuntivas entre EPA y nota y ahí ando posicionándome. Me importa mucho insisto, de pronto el paisaje dentro del país, ¿no? Los bancos y la clase y el barrio dentro de los cuerpos, ¿no? De pronto representado también en los cuerpos, el paisaje dentro del paisaje, de la piel paisaje. Como ilustradora me importa también su forma de retratar los hondos, su representación de iconos compartidos y queridos, amados apasionadamente del flamenco, que parecen elevados, ¿no? Como a deidades hindúes con esos ojos. Y me importa mucho también cómo representa el territorio, el barrio y la clase como forma de memoria, de esa memoria compartida del pueblo andaluz, que no siempre ha sido tan visibilizada. No sé si voy a decir que me importa lo que más, pero me importa también mucho la práctica despatriarcalizadora que supone de entrada que una mujer tatúe, que se tatúe, que comparta la experiencia íntima de tatuarse, del ritual del tatuaje con otras mujeres, con esa costura en la piel y con el hilo invisible de lo personal que siempre es político. Y bueno, llego a la conclusión, desde las mesas se desnudan las mentes, ¿no? Fácilmente, está muy prestigiado desnudar la mente,
pero presentar el cuerpo desnudo o tímidamente desnudo es algo un poco más vulnerable. Y para desnudar un poco mi cuerpo frente a ustedes, me acompaño de quienes valientemente han desnudado su cuerpo antes para visibilizar prácticas no solo de tatuarse, sino también de presentar la agencia y la corposoberanía y la capacidad de agencia política también que tienen nuestros cuerpos en las crianzas. Inserto esta foto, ¿no?, de Teresa Rodríguez para honrar también las resonancias que encuentro en esta figura del liderazgo, que en palabras de Javier García Fernández pues aglutinó, cohesionó la salida ordenada de anticapitalista, bueno, los aleos estos, tal, la transición al andalucismo, pero al final lo que me importa la ampliación del espacio junto a nuevos sectores y sobre todo la pedagogía hacia la sociedad andaluza de por qué Andalucía necesita una herramienta de liberación nacional, ¿no? Recuerdo un 4 de diciembre, embarazada de 40 semanas ya, mi hija nació un día 10, es decir, estaba el 4 sentada allí en la UPO, clavándome las costillas y escuchando a Teresa. La consigna Tierra y Libertad, consagrada en nuestro himno, tiene unas coordenadas históricas muy concretas, heredadas de siglos de autodeterminación y de lucha. Tierra como el cuerpo, soberana y libre de injerencias externas. Somos hijas y nietas de las jornaleras de Marinaleda o de las cabras montesas de Gilena, pero somos hijas y nietas también de madres violentadas profundamente en sus partos. Madres a quienes arrancaron a sus criaturas por rojas, por pobres, por jóvenes, por tener dudosa moralidad, que siguen sin poder olvidar sus cunas mientras caminamos con nuestros compañeros entre fosas y cunetas. Dicen Pura Sánchez y Pastori Filigrana que romper la lógica de la dominación como mujeres y como pueblo no son dos luchas separadas. El cuerpo es la última frontera de la lucha del patriarcado. El derecho al aborto continúa sin estar garantizado. Pero la soberanía en nuestras gestaciones, partos y lactancias, en un Estado 3 veces condenado, como el español, 3 veces condenado por violencia obstétrica, donde no existen recursos económicos para el maternaje, más allá del que reciben las clases medias y altas para acoger y adoptar niños racializados y niñas racializados, migrados, pobres, tampoco está garantizada ahí. Tatuadoras y tatuadas, personas tatuadoras, contribuimos al diálogo cultural y político soberanista de un modo que a mí se me hace, después de esto, de esta reflexión que seguirá en construcción colectiva, evidente y profundo. Reivindicamos la agencia política de nuestros cuerpos, marcamos en ellos nuestra historia de insumisión y rebeldía. Como la Shia o Gata Katana, para siempre en su música y letra, Sara dice con su cuerpo, justo en el centro donde tenemos el corazón, que aquí está todo. Y a mí me resuena que, como todas las que nos precedieron, también llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y cuando lo hacemos explícito a la mirada de los demás y las demás, nos ayudamos a recordar que seguimos preparadas y dispuestas a luchar por él. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Pastora. Bueno, nos hemos alargado un poquito, todos. Así que tenemos 10 minutos antes de la sesión siguiente, bueno, pues yo creo que son absolutamente insuficientes, pero bueno, alguna cosa se puede empezar a plantear y luego ya en otro sitio pues podemos seguir con el debate. Así que si hay preguntas o aportaciones o intervenciones, vamos a hacer una primera ronda a ver si podemos hacer por lo menos una ronda. ¿Alguien quiere intervenir? Lo habéis dejado aplastados, ¿eh? Venga, Isidoro. No, yo gracias y brevemente felicito a todas las personas que han intervenido con diferentes temas, pero todos muy sugerentes y que provocan, yo creo, pues pensamientos y planteamientos, ¿no? Yo solamente voy a hacer un comentario, porque yo nombré esta mañana a Salvador Tábora. Entonces yo recuerdo, yo estuve en el antiguo Teatro Álvarez Quintero en el preestreno ese del año 87 y me produjo un gran impacto. Yo conocía ahí amigo personal de Salvador desde mucho antes. Para que no lo sepa, Salvador fue durante muchos años, hasta su muerte, patrono
de la Fundación Blas Infante, y no por casualidad, ¿verdad? Y entonces a mí me produjo una gran impresión aquello en el antiguo Álvarez Quintero, que ahora la Sala Turina, que está ahí en la calle La Araña, ¿no?, al lado de la Seta. A mí me pareció de momento una ópera andaluza. Esta mañana yo creo que dije esas palabras. En la ópera lo de menos es el texto, cualquier ópera prácticamente. Salvador era un genio de lo plástico, aliterario evidentemente, salvo las letras de los cantes que hay o de los coros en algunas de sus obras, ¿no? Pero yo creo que es un ejemplo clarísimo de lo que es desarrollar creativamente la cultura andaluza utilizando elementos no andaluces, que no son solamente, mi opinión modesta, claro, el tema de tomar, totalmente de acuerdo con que el texto es un mero pretexto, pero también tomar una innovación que eran las máquinas. La importancia de las máquinas humanas, las primero en quejío, herramientas o tal, y la máquina esta de la noria, tal como se ha planteado, etcétera, etcétera. Yo ahí vería a la Virgen del Rocío dando vueltas, absolutamente, desde el primer momento, Entonces, creo que en lo que tiene que ver con la temática de este congreso, de aportaciones a la cultura andaluza, creo que este es un ejemplo claro de cómo se puede andalucizar, si me permiten la expresión, ¿verdad? Algo que en principio, bueno, está muy lejos cronológicamente y territorialmente, etcétera, una tragedia griega, pero hacerlo pretexto para, digamos, expresar una tragedia andaluza, con nuestros símbolos, nuestros elementos, etcétera. Yo felicito a quien se ha detenido a esto y me parecía que era, bueno, se me ocurren otras cosas, pero no hay tiempo para otras intervenciones, pero creo que esto es un buen ejemplo de cómo en momentos concretos se puede innovar introduciendo en la matriz cultural andaluza otras cosas que en principio no tienen nada que ver con Andalucía. Y creo que eso es un mérito, no cualquiera es capaz de hacerlo, evidentemente, pero creo que sí nos señala el camino. ¿El camino de por dónde? Innovaciones, bueno, son alas que arraigan. Esta mañana me refería a Juan Ramón. Son alas que arraigan. ¿Dónde arraigan? En la cultura andaluza, en nuestras propias raíces. Además, y mi felicitación a todas las intervenciones que he tenido la suerte de escuchar esta tarde. ¿Alguna palabra? No. ¿Ninguna? Vaya. Venga, sí. Bueno, yo nada más es para felicitar a las ponentes. Pastora, no veas, la que has liado aquí en las entrañas desde el público en un momento, así con el cuerpo y todo. Esa barcalá, Liz, que Dios mío te lo tenga en cuenta, con la soberanía andaluza y la caída del capital. Me voy a ver el vídeo del YouTube, me lo voy a ver. La verdad que la ha hecho muy ameno. Me has dejado con la mea en los labios y me ha gustado mucho que hayas recuperado una cosa que a mí me parece que es muy natural, porque quiero decir, una tragedia griega y una obra de teatro en Andalucía es normal. Lo que no es normal son las bases militares de Rote Morón o que esté esto petado de chaguarma, de McDonald's y de Airbnb. Eso es lo que no pega. Pero una tragedia griega en Andalucía que es Mediterráneo, pues claro, por un Mediterráneo andaluz y una Andalucía soberana. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna cosa más? Pues si no tenéis nada más, hacemos un pequeño alto para dar paso a la siguiente sesión, ¿vale? Pues venga, 5 minutos.